Después del sombrío funeral de mi padre, un prominente accionista, mi cuñado nos tomó por sorpresa al sacar el delicado tema de la herencia. El enfoque cambió a las acciones y a una sustancial herencia de 5 millones, afirmando con confianza que mi esposa, la hija mayor y mi hermana estaban destinadas a heredar esta fortuna. La revelación inicialmente le dio alegría ante la perspectiva de una herencia significativa. Sin embargo, su emoción fue efímera cuando el abogado de la familia entregó la desalentadora noticia de que mi cuñado no tenía ningún derecho legítimo a la herencia. Yo, Gronson, un trabajador de oficina de 42 años, reflexioné sobre la vibrante vida de mi padre, a pesar de sus 78 años. Él se mantuvo lleno de vitalidad, activamente comprometido en su trabajo. Mi hermana mayor, una fuente perpetua de problemas, llevaba una vida despreocupada, causando preocupación continua a nuestros padres. En su mediana edad, presentó a Aaron Corner, un hombre con quien pretendía casarse. A pesar de su juventud y apariencia, no pude calentarme con él debido a su comportamiento. Mi hermana exigió que nuestro padre financiara su boda, agotando rápidamente los fondos y buscando más sin disculpas. Un año después de su matrimonio, la tragedia golpeó. Nuestro padre colapsó mientras Gabarov y unos días después. Por el se encontró luchando con los preparativos al funeral sin Ashramir. Después del funeral, un abogado visitó nuestra casa para discutir la herencia descrita en el testamento de mi padre. Mientras mi madre y yo ya estábamos al tanto de su contenido, mi hermana y mi cuñado no lo sabían hasta entonces. Sorprendentemente, afirmaron que las acciones y la herencia de 5 millones deberían ir a mi esposa. El abogado los corrigió, revelando que mi cuñado no tenía derecho a heredar. Sorprendidos y decepcionados, mi hermana y su esposo se expresaron incredulidad y shock. El abogado soltó otra bomba, revelando que mi hermana y yo no compartíamos el mismo padre. Esta revelación dejó a mi hermana furiosa, exigiendo una explicación a nuestra madre, quien llevaba una expresión indescriptible. El secreto de familia que se había mantenido durante mucho tiempo finalmente salió a la luz, dejando a mi hermana conmocionada y buscando respuestas. Lo siento, logró decir nuestra madre entre las emociones temblorosas. Tú eres el hijo de mi esposo anterior. Desde la infancia mi hermana me había molestado diciendo que papá la amaba más. Ahora, tienes aceptarla. Sin embargo, rápidamente cambió de opinión, sugiriendo que si ella fuera adoptada, aún tendría derechos de herencia. Aaron intervino estando de acuerdo con ella, pero nuestra madre negó firmemente cualquier adopción, causando incredulidad. Soy la hija mayor, y hasta mi papá lo dijo. Sentí que mi ira se intensificaba mientras contrarrestaba el insaciable deseo de mi hermana por más, a pesar de la considerable cantidad de dinero que nuestro padre ya le había dado. Mi cuñado intervino apoyando su afirmación y afirmando que es natural gastar dinero en la hija de uno. Sin embargo, el abogado intervino llamando la atención sobre los gastos cuestionables, incluyendo el pago de deudas, y sugirió revisar el testamento. Mi hermana entró en pánico afirmando no saber nada sobre ningún testamento. Resultó que nuestro padre había querido discutir y decidir el contenido con la familia, pero ella lo había evitado por razones frívolas. Cuando el abogado propuso revisar el testamento, Manny y su accedieron a regañadientes. El testamento dejaba en claro la transferencia de propiedad de mi madre Rishley, explicando que Puspana no fue adoptada. Su maltrato hacia mí y sus gastos imprudentes habían decepcionado a nuestro padre, dándose cuenta de que no tenía derecho a la herencia. Mi hermana estaba visiblemente conmocionada y su cuñado, quien inicialmente la apoyaba, de repente cambió de opinión, acusándola de mentir y saliendo abruptamente de la habitación. En su enojo, mi hermana culpó a nuestra madre por no dir propio que la adoptaran, afirmando que era injusto que solo mamá recibiera la herencia. Frustrada, ella lloró y gritó, expresando su decepción. A pesar del comportamiento escandaloso de mi hermana, el abogado se mantuvo tranquilo, explicando que como hijo biológico, yo tenía derecho a recibirlo todo. Antes de que las cosas empeoraran, él advirtió que la policía podría tener que involucrarse si la situación continuaba.
Mi hermana pareció sorprendida por la mención de la policía dada a su historial de robos repetidos. Mientras mi madre hablaba con lágrimas en los ojos, ella chasqueó la lengua y salió de la habitación. Pasó medio año y los trámites de la herencia se completaron sin problemas. A pesar de algunas quejas de mi hermana y cuñado, no pudieron hacer frente a la eficiencia del abogado. Lo frustrante para nuestra familia fue que los dos habían desaparecido. Su sangre y codicia eran tan evidentes que incluso nuestros parientes se quedaron sin palabras. Un día mi esposa fue que mi madre me echó a comer. Desde la muerte de mi padre, nuestra madre había estado triste, pero mostraba sonrisas cuando estaba con su nieta. Le sugerí a mi madre, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? Pero ya sabes, Rook todavía viene a casa de vez en cuando. Solo viene a pedir dinero, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo planea seguir así? La razón por la que mi madre defiende a mi hermana es que es su hija biológica, y podría haber preocupación de que si visitamos nuestra casa familiar, mi hermana pueda causar problemas de nuevo. Entendiendo eso, le dije que se tomara su tiempo para pensarlo. Pensando en eso, luego llevé a mi madre a nuestra casa familiar. Al llegar nos encontramos en algo inesperado. Las luces estaban encendidas en nuestra supuestamente vacía casa. Pero ahora, desde que viniera empleada, estábamos desconcertados. Parqué el coche y vamos a subir y tomar un café con mamá. Salimos del coche y nos dirigimos a la entrada, pero en el momento en que nos acercamos a la puerta, un coche vino corriendo. «Mamá, cuidado». Al escuchar a mi hija delante de mí, protegí a mi esposa con mi cuerpo. El coche solo me rozó y logré esquivarlo, pero choqué con un jardín cercano, lastimándome gravemente. El coche se detuvo después de golpear la puerta del garaje. ¿Estás bien, papá? Mi esposa e hija corrieron hacia mí, sosteniéndome. Mi madre temblaba de shock por el repentino evento. Comprensiblemente, a partir de ese momento, tocó un día de agitación. Y tuve que se las pegó brevemente. Más tarde supe que Aaron Warner, mi cuñado, estaba conduciendo el coche. Según la policía, él explicó que confundió el acelerador con el freno. Mis dudas restora. En medio de todo esto, mi hermana y mi madre me visitaron en el hospital. Mi madre se fue brevemente a arreglar flores y durante ese tiempo mi hermana me miró fríamente y dijo: «Solo eres fuerte y corpulento, ¿eh? Con un tutorialmente si hubiera muerto en el accidente, mi madre heredaría todo, ¿verdad?» Lo dije un poco sarcásticamente y mi hermana parecía incómoda. «Planista, ¿verdad?» Cuando pregunté, mi hermana apartó la mirada y añadí: «Pero no aceptaré la parte de mamá, así que no para ti». Mi hermana parece sorprendida por esto. Probablemente pensó que naturalmente lo aceptaría. Tengo esposa e hijos, así que les pasé la herencia a ellos. No es extraño que el jefe de la familia piense así. Aún así, hice un testamento temprano, como papá. Mi hermana se quedó hornita por esto. ¿Qué? ¿Entonces eso significa? Sí, desafortunadamente mi parte de la herencia no irá a mamá. Mi hermana me miró fijamente, luego comenzó a temblar de rabia. Hay $5 millones, ¿verdad? ¿Podrías al menos compartir un poco? Cuando rechacé inmediatamente, mi hermana agarró furiosamente mi cuello. «Soy tu hermana. Sin más de vivirlo, ya sea la cantidad de la herencia lo que la volvió loca». Ella continuó gritando en voz muy agresiva. Sentí lástima por mi hermana. ¿No lo entiendes? La cara de mi hermana se puso aún más roja y agarró mi cuello. «Hermano, detente». Madre, que acaba de regresar, la regañó en voz alta. «Mes enfermos, más vivos la enfermedad». Llegaron y escoltaron a mi hermana fuera de la habitación. Más bien quiero proteger a mi hermano, pero mi hermana también me atacó. Mientras se iba, preguntó: ¿por qué terminó así? Al escuchar a madre decir esto con tristeza, sentí un dolor en mi corazón. Más tarde, todo rompiera esa guantes. Mi esposa y yo comenzamos a visitar la casa familiar con más frecuencia para apoyarla, pero esto parecía molestar a mi hermana. Probablemente se encontró con mi esposa cuando venía a pedir dinero o se enteró de ello por madre. Un día mi hermana llamó a mi teléfono celular y dijo: «A partir de ahora nos encargaremos de mam. Ustedes no necesitan venir».
Sin embargo, mi hermana no estaba escuchando y colgó abruptamente diciendo, ya lo hemos decidido. Mi esposa me dijo que había sido rechazada por mi hermana. Preocupado por cómo mi hermana, que no tenía experiencia en tareas domésticas o en vivir, se las arreglaría, contacté rápidamente a madre. Para mi sorpresa, descubrí que mi cuñado tenía experiencia en cuidado de personas. Madre todavía era independiente y no estaba en un estado preocupante, lo que me tranquilizó. Sin embargo, en un mes, mi madre fue llevada de urgencia al hospital en una ambulancia. Se dijo que fue debido a un error en la dosis de medicación. Cuando llegamos al hospital, mi madre estaba sorprendentemente débil. Los médicos parecían desconcertados por su condición. No podía recordar que algo así hubiera sucedido antes. Dejando a mi esposa a cargo de mi madre, fui a nuestra casa familiar, que estaba en un estado terrible. A pesar del amor de mi madre por cocinar, la nevera, que normalmente estaba bien abastecida, estaba sorprendentemente vacía. Incluso la empleada había sido despedida rápidamente. Me sentí avergonzado por haber confiado en mi hermana, aunque sea un poco. La ira surgió en mí. Revisando la caja fuerte, donde se guardaban objetos de valor, descubrí que faltaba una gran cantidad de dinero de la libreta de ahorros de mi madre. La libreta de ahorros con la herencia está segura en una caja de seguridad en el banco, pero apenas quedaba dinero para gastos de vida. Al regresar con mi madre le expliqué la situación y le revelé la traición de mi hermana. Cuando le pregunté sobre el error en la medical con, ella explicó que mi cuñado la había preparado y se probó. Mamá, no creo que ya dejarlos entrar a esa casa. Ellos dijeron que se encargarían de ti, pero el estado de esa casa era el peor y tú te has vuelto tan frágil. ¿No te han estado alimentando adecuadamente? Hablando con preocupación, bajé la cabeza. Hasta Screenmeet. Godri Guivia, Ayemas Hivin, Cuspan. Como por mi sugerencia y mentes chulas. Sin embargo, su condición continuó empeorando. A pesar de los mejores esfuerzos del médico, él junto con mi hermana parecían pesarle mucho a ella. Cuando fui a la casa familiar para el funeral, todos los objetos de valor habían desaparecido. Parecía que ya desean tomar. Parado en ese lugar desolado me invadió la ira. Tenía que encontrar una manera de hacer que mi hermana asumiera la responsabilidad por el bien de mi madre y como expiación por lo que había hecho. Me propuse, al día siguiente del funeral de mi madre, mi hermana y yo nos reunimos en la oficina de la voz para discutir la herencia. Mis condolencias, pero como su hija, tengo derecho a la herencia de mi madre. Mi hermana dijo con un sentido de superioridad que me hizo reír involuntariamente. Parecía estar bajo alguna equivocación. Abramos entonces el testamento. Mientras yo revelaba el contenido del testamento, mi hermana se puso pálida. ¿Estás bromeando? ¿Por qué, hermano? No te derecho a ninguna parte de la herencia. ¿Estás de acuerdo a las es? Mi cuñado empezó a enojarse, pero el abogado no tenía nada más que decir excepto repetir lo mismo. Esto es un roto. El hijo de ella es mi hermano, ¿verdad? Mi cuñado de repente se enfureció, tirando cosas de la mesa. ¿Estás tratando de engañarnos? No eres Arom, puedes te matar a Muriest. Cuando es cuñado mi bebé de cerca de la mente. Oh, yo no haría algo así. Entonces, ¿por qué ocurrió el error con la medicación? Mi cuñado parecía molesto. No sé nada de eso. Es imposible que no pueda heredar. Debe haber hecho algo. Mi hermana es cada vez más agitada. Ahora incluso estoy atrasado en los pagos de mi condominio. Estaba sorprendido. Ella no había corrido al lado de mamá después de escuchar de su muerte, porque estaba ocupada con esos asuntos, esperando la herencia. Mi mamá decía ahora lo que no. Mi desfogaron Sachi. Espero explicar con naturalidad. En última instancia, después de deducir lo que mi hermana había retirado y vendido, apenas quedaba algo para que ella heredara. Mi hermana se llevó las manos a la cabeza consternada. No puede ser tampoco. Mi madre y yo no le habíamos dicho a mi hermana, pero la mayoría de las propiedades de mamá ya habían sido distribuidas a mis hijos, sus nietos. Por lo tanto, fin, arfites.
Sin embargo, mi hermana seguía murmurando su insatisfacción. No sentía más que resentimiento hacia mi hermana, que había vivido del dinero dado por papá y ahora mamá, pensando que podía descansar tranquila, sabiendo que yo la cuidaría. Pero tú simplemente tomaste dinero. Eres una verdadera vergüenza para nuestros padres. La 22 frustra. Cuidar a alguien cuesta dinero, ¿sabes? ¿No lo entiendes? Entonces, muéstrame los recibos de los gastos que dices haber tenido mientras cuidabas a mamá. Recibos de lo que gastaste en el cuidado de mamá. Yo cubriré cualquier gasto necesario. Alternativamente, tu padre va a sin palabras. Eso no es bueno. Sin recibos no se puede probar como evidencia. Al escuchar las palabras del abogado, mi hermana luchó por encontrar una respuesta. Durante esto, me ocupé de Halmarin. Greg, tu hermana está en una situación difícil. Tal vez puedas ayudarla un poco como familia. No puedo. Mi respuesta inmediata dejó a mi cuñado sin palabras. He sido lastimado por mi hermana por mucho tiempo. Sino que es karma, pero ustedes no desertamos esto es solo un poco. Él trató de decir, pero yo me negué. Estaba lleno de ira y al parecer mi cuñado también. Si ese accidente hubiera funcionado, Rook habría tenido toda la herencia. ¿Qué accidente? Así que pensé leves bitter moments catarife suforam. Descendón dijiste utiesum anuan panesarthen. Se suponía que iba a tener un carro nuevo, pero ahora apenas hay suficiente dinero incluso para reparaciones. Mi hermana trató de detenerlo, pero es ya demasiado tarde. Es una declaración bastante seria. Podrían aneclear fraude. Sostenidos de valor entrando burlonamente a mi hermana y a mi cuñado. ¿Qué demonios? ¿No está en contra de las reglas hacer eso? ¿No acordaste que nuestra conversación sería grabada al principio? Llamado por sus propias palabras, la cara de mi cuñado se puso pálida. A él solo tenía una cosa que decirle. Aaron, voy a presentar cargos por ese accidente. No bromis. ¿Dónde está la evidencia? La evidencia acaba desaparecida por ti. Mi madre llorando comenzó a golpearme. Idiota. Dare, ¿por qué dijiste eso? Más tarde mi cuñado enfrentó consecuencias legales por sus acciones. Además, surgieron sospechas sin resolver sobre su pasado, requiriendo la intervención de la policía. Por un tiempo, se dijo mi hermana, como cómplice, enfrentaría a cargos menores. Sin embargo, luchando con los pagos de su condominio, fue rechazada por familiares cuando pidió dinero. En contraste, elegí trabajar con seriedad y no depender de una herencia. Ahora, recibir dividendos de acciones se ha convertido en un pequeño placer en mi vida. Después de los procedimientos legales, la brecha entre mi hermana y yo se amplió. Los lazos familiares que ya estaban tensos se volvieron casi inexistentes. A pesar de sus intentos de buscar apoyo de familiares, mi hermana recibió una fría respuesta, y sus luchas financieras continuaron. Mi independencia influir a so estable y satisfactoria para mi familia, trabajando en tantas. Encontré consuelo en proveer para mi esposa e hijos sin depender de los eventos tumultuosos del pasado. La batalla entre monstruos por la identidad era una lucha constante. Los dividendos de acciones se convirtieron en algo más que un beneficio financiero. Eran un símbolo de mi compromiso con una vida más segura y basada en principios. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones pesaban mucho sobre ella, tanto financieramente como emocionalmente. Sirvió como un fuerte recordatorio de la importancia de tomar decisiones responsables y el impacto duradero que pueden tener en la vida de uno. Con el paso de los años, no guardé rencor hacia mi hermana, reconociendo que todos enfrentamos nuestras propias batallas y tomamos nuestras propias decisiones. Aún así, los eventos que se desarrollaron sirvieron como una poderosa lección sobre la importancia de la integridad, la responsabilidad y las consecuencias duraderas de las acciones de uno. En medio del caos, encontré fuerza para seguir adelante con resiliencia, decidido a crear un futuro que no estuviera manchado por desgracias pasadas. Los dividendos, una vez solo una ganancia financiera, evolucionaron en un testimonio del poder duradero del crecimiento personal y la capacidad de superar la adversidad. La vida siguió adelante y abracé las oportunidades para prosperar, dejando atrás las sombras de la discordia familiar.
Las lecciones aprendidas de este capítulo de mi vida se convirtieron en una parte integral de moldear mis valores y decisiones, asegurando un legado construido en principios en lugar de la búsqueda de ganancias materiales. Al final, no fue la herencia lo que definió mi viaje, sino las decisiones tomadas en el camino que llevaron a una vida basada en la autenticidad, la resiliencia y el compromiso de construir un futuro mejor para aquellos a quienes amaba.